Muy bien, entonces dándoles una cordial, cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes por este tiempo, su dedicación que hemos dado pues cuántas semanas, ocho, bueno, no 8 semanas, pero un buen tiempito estudiando la palabra de Dios. Agradezco al Señor por su fidelidad, por su anhelo de continuar estudiando la palabra de Dios, y yo sé firmemente que ustedes ya están aplicando lo aprendido, enseñando a los demás. Hoy es la última lección de esta serie, eh, la Biblia en el principio, y vamos a ver la historia de Isaac bendice a Jacob. Y viéndolo el título de esa manera, parece que todo está normal, ¿verdad? Parece que es algo natural, algo que sucedió, como dice el título, ¿verdad? Isaac bendice a Jacob. Pero vamos a analizar profundamente lo que sucedió en esta historia. Esta historia nos muestra la disfuncionalidad. Carola, adelante. Profesor, no sé si me adelante a los acontecimientos, pero tenía en la mente, tengo entendido que cuando uno tiene gemelos, el primero que nace no es realmente el mayor, sino el segundo, porque el segundo es el primero que se forma, según los obstetras. Excelente. Eso sí es una buena lección. Todos vamos a tener tarea, que sea eso nuestra tarea para averiguar, ¿verdad? Gracias, Carola. Excelente. Entonces, hoy vamos a ver lo que pasó, la historia como tal. Si esta parte, este pasaje bíblico lo hiciera una película, creo que tuviera de todo, ¿verdad? Suspenso, tristeza, de todo un poco. Entonces vamos a empezar la clase con una oración, agradeciéndole a Dios por este tiempo que nos ha tenido juntos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia nos lo rescataste, no lo rechazaste, y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad, eres un Dios de amor. Haz, Señor, que el mundo vea tu amor en nosotros. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con las preguntas, con las dos preguntas que puse en el grupo de WhatsApp. Entonces, la primera es, ¿quién era Rebeca? Hablando de la historia de Isaac y Rebeca en Génesis 24, que fue como un pasaje adicional, un capítulo adicional que tuvimos que leer. Las dos preguntas, ¿quién era Rebeca y cómo llegaron a casarse? Estamos hablando de Isaac y Rebeca. Entonces, adelante, por favor, cuéntenme lo que leyeron. Alguien que rompa el hielo. Gracias, Jocelyn. Adelante, por favor. El micrófono. Ahora sí. Ahora sí, ya. Buenas noches, profesor. Bueno, como dice usted, uno comienza a leer la historia y parece inclusive algo como que, como entender que Isaac confunde tantos a sus hijos, claro, porque está ciego. Pero la historia comienza con esto de que ya Isaac tiene deseo de bendecir a su primogénito porque siente que ya para él la muerte está cercana, ya que está ciego y anciano. Y le pide que aproveche la habilidad que él tiene, porque se explica que incluso en el video que él, Esaú, nació con la habilidad para cazar. Entonces le pide que vaya a cazar, que le traiga dos cabritos para que le prepare el guiso como a él le gusta,
y así él le da la bendición. Es como para darle todo un protocolo a la bendición, al acontecimiento. Y su esposa Rebeca entonces se da cuenta que esto va a ocurrir y ella decide que sea su hijo Jacob el que sea bendecido como primogénito, como si fuese el primogénito. Entonces ella es la que le dice a Jacob que le lleve los mejores cabritos para prepararle a su papá y para que entonces sea bendecido por él, por Isaac. Excelente. Gracias, Jocelyn. Muy bien. Entonces, en esta elección ya no vamos a tener que contar la historia porque Jocelyn ya nos contó. Ahora vamos un poquito más atrás en el capítulo 24. ¿Quién era Rebeca? ¿Saben un poquito de ella? ¿Quién era? Adelante, Andrés. Bueno, Rebeca era hija de Betiel, de Milca y de Nahor. Así que Abraham manda a uno de sus siervos más fieles, donde le pide que pues ahora sí que prometa delante del Dios Todopoderoso que pues que a su hijo no lo deje que se case con una mujer a ver, me acuerdo bien, creo que es de Canaán. De Canaán, muy bien. Que quiere que pues le busque una mujer de su pueblo. Entonces su siervo carga sus camellos pues de ciertos valores, en cosas de anillos de oro y bueno, otras cosas, en busca de la esposa para Isaac. Ujú. Y ya le pide pues ahora sí que a Dios que lo bendizca para poder identificar a qué mujer pues iba a buscarle para el hijo de Abraham. Excelente, gracias Andrés. Muy bien, entonces la Rebeca era una parienta cercana de Abraham, ¿verdad? Podríamos decir que era sobrina de Abraham. Entonces el criado fue a buscarla con instrucciones específicas, pero él oró al Señor y dijo, pues, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Y así fue exactamente. Entonces así fue como Abraham le encontró esposa para su hijo, ¿verdad? Siempre existe la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal si la Rebeca no hubiera sido la mujer hermosa que era e Isaac hubiera dicho, no, vaya nomás a devolver, ¿verdad? A veces la pregunta existe eso, pero Dios tenía todo, absolutamente todo planeado, ¿verdad? Muy bien, gracias Andrés por el resumen. Ahora vamos a la historia como tal. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de la historia? Y pensando un poquito en la introducción que hizo Carola sobre los mellizos, que no nace primero el mayor, sino el menor. ¿Qué fue lo que les llamó más la atención de esta historia? Algo, como siempre decimos, algo que fue nuevo para usted esta vez. Ya la ha leído este texto en muchas ocasiones, pero de pronto algo nuevo. Andrés, adelante. Lo que a mí más me sorprendió fue de que, bueno, los dos hijos de Isaac son gemelos y los dos son los mismos, ahora sí que son del mismo padre, el cual escoge uno para ser bendecido por él. Yo pienso que pues ante Dios deberían de haber sido bendecidos los dos, ¿verdad? Porque los dos son hijos ahora sí que de los mismos padres, pero no, escoge a uno, solamente a uno, entonces, por ahora sí que esa situación, la mamá comete ese pecado pues ahora sí que no está de acuerdo en que nomás uno, que él quiere mejor que sea su otro hijo, lo cual no está de acuerdo ella, y por eso comete este pecado de decirle a su hijo, sabes que escógeme los dos cabritos para que le haga un buen guisado a tu padre y se lo llevas. Es lo que a mí me sorprende un poquito, digo, pues ahora sí que ante Dios creo que todos somos hijos de él, ¿verdad? Gracias, Andrés. Excelente. ¿Cómo
¿cómo calificaría usted el hogar de Isaac? ¿Cómo calificaríamos el hogar de Isaac? ¿Había armonía en el hogar? ¿Había No, respeto en el hogar? Adelante, Sofía. Yo creo que en esta lectura era el segundo hijo, ¿no? O el menor, que se los denomina, que quería, que ambicionó ser el primogénito, ¿no? Y es por eso que también se suma al engaño, ¿no? Y se hace bendecir con su papá que ya no veía y hace todo lo que tenía que hacer para que su papá lo bendiga y el mayor pierda la primogenitura. Entonces a mí me parece que había codicia, ambición, celos, eso me parece. Gracias, Sofía. Adelante, Carola. Eh, Escuchando lo que dice Sofía, es que él perdió la primogenitura porque él mismo se la regaló a su hermano, porque tenía hambre y él le dijo, bueno, yo quiero, o sea, el hermano fue también como más vivo, pero en el sentido de que, bueno, yo te lo doy, pero dame la primogenitura. Y él, bueno, sí, no le dio importancia a eso. Exactamente. Y esa palabra va a hacer la diferencia más adelante, ¿verdad? El rechazo a la bendición de Dios, porque en aquella época la primogenitura era lo máximo, ¿verdad? Adelante, María, y luego vamos con Holman. Pastor. Sí. Lo que yo vi aquí en la historia es que cuando Rebeca salió embarazada, Dios le dijo que ella le oró a Dios que por qué había una pelea en su vientre, ya peleaban en su vientre, habían dos naciones, y el Señor le dijo que el menor le serviría al mayor. O sea, que ya la mamá ya sabía lo que iba a pasar. O sea, ya Dios también lo sabía. O sea, eso fue lo que más impactó. Excelente. Adelante, Holman. Algo importante, pastor, y buenas noches para todos. Es lo siguiente, lo que se siembra se recoge. Jacob, más adelante, creo, si no está mal la historia, fueron 20 años, donde también en su tío también lo utilizó grandemente. O sea, él sembró engaño y ¿qué recogió? Recogió engaño también por su tío, después que huyó. Es un detalle, ¿no, pastor? Excelente punto, ¿verdad? Cuando leímos la historia, notamos a Labán. El Labán salió a relucir en la historia como el actor principal, ¿verdad? Porque cuando vio que el siervo de Abraham le estaba poniendo aretes o anillos de oro y los ojos de este Labán se abrieron, ¿verdad? Y entonces vemos era un hombre que después muy como interesado en las cosas terrenales y por eso le hizo trabajar tanto a Jacob, ¿verdad? Después, como ya mencionó Holman, entonces, excelente. Bueno, yo veo aquí que era un hogar disfuncional, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería. Por el ejemplo de los padres, vemos el papá amaba mucho a su hijo Isaac, quizás porque le daba sus guisos, ¿verdad? Mientras que Rebeca amaba más a Jacob, porque era el muchachito de la casa, quién sabe. Pero vemos, desde ahí empezó el problema. Entonces, cuando el uno decía algo, la otra defendía o viceversa. Entonces, ese hogar había mucha disfuncionalidad y como muchos hogares de hoy en día también, ¿verdad? Y entonces hay problemas grandes. Muy bien, vamos a la historia como tal. Y mientras seguimos encontrando los personajes, los lugares, vamos a ir profundizando un poquito más en esta historia, que es una historia que realmente nos hace pensar. Jocelyn, adelante. Jocelyn, le escuchamos.
Y si no está Jocelyn, adelante Holman, por favor. Holman está ahí. Sofía. Ya, los personajes de esta historia son Sí. inicialmente, bueno, Isaac, Jacob, Rebeca, después tenemos a Excelente. Con eso sí esos, está. ¿no? Sí. Sí, Rebeca, Jacob, su hijo, sí, esos son los personajes. Ujú. Entonces, María, ¿cuáles son los, podemos usar a nombre de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los Esaú. objetos de la historia? Ya, bueno, lo que encontré aquí fueron las armas, el arco, la casa, vino, viandas, guisado, vestidos, pieles de cabritos y espada. Excelente, muy bien, esos son los objetos, ¿verdad? Los cabritos los mejores. Es, María, adelante, por favor. O ya usted terminó de decir. Muy bien, sí, entre esas cosas que sobresalieron. Pero lo que me llama poderosamente la atención aquí es que Rebeca estaba muy presta, ¿verdad?, a hacer todo esto. Dijo, en un momento notamos que Jacob tuvo temor, porque sí realmente era una arma de dos filos, ¿verdad? Leyeron la historia cuando Jacob dijo, pero ¿qué tal si mi padre se da cuenta? En vez de recibir la bendición, voy a recibir la maldición, ¿verdad? Entonces era un riesgo total. ¿Y ella qué dijo? Yo me hago cargo, yo me hago responsable, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Perdón, era mi niño. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Algún lugar en específico? Profesor, no sé, yo no respondí eso porque no sé. Andrés. Parece que fue en Canaán. No, era en Beersheba. Perdón, sí. Sí, aquí en este lugarcito. Por aquí estaban ellos. Y ahí sucedió todo. Excelente. Entonces, gracias. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Aquí podemos mencionar los eventos que sucedieron antes y después, ¿verdad? Bueno, antes, mejor dicho, antes de esta historia. ¿Alguien quiere? Porque yo digo que 2000 años antes de Cristo, porque era más o menos en la época de Abraham. Era nieto de Abraham. Sí, sí, 2000 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de unos 4000 años atrás. Excelente. Entonces, dice que Isaac era muy anciano, ¿verdad? Muy anciano y ciego. Esaú y Jacob ya tenía más o menos entre unos 73 y 77 años. Esaú se había casado con dos mujeres hititas, que eso no les agradó a sus padres, ¿verdad? Ya notamos la actitud de Esaú, ¿verdad? Un poco rebelde, un poco renegada de seguir lo que el pueblo de Dios, ¿verdad? Esaú le había vendido a Jacob su primogenitura por un guiso de lentejas. Cuando Rebeca estaba embarazada, lo que mencionó a alguno de ustedes,
¿verdad? Con los gemelos el Señor le dijo que en su seno habían dos naciones, dos pueblos. Serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro que el otro. El mayor servirá al menor. Entonces, Holman, adelante, hermano. Un detalle que estuve averiguando así por encimita, Jacob tuvo 88 hijos. Jacob estuvo 88 hijos. Y una pregunta, pastor, en este tiempo, lo que se ve en la franja de Gaza, eso es resultado, si no estoy mal, es de los ismaelitas. Sí. Ujú. Sí, los descendientes de Ismael, ¿verdad? Que fue el hijo que, pues, no de la promesa de Dios, ¿verdad? Todavía hasta el día de hoy existen como las rivalidades, las peleas, las guerras, todo eso, ¿verdad? Si seguimos la línea de Saúl, todavía vemos en el Medio Oriente como raíces de esa enemistad, de luchar, de pelear y todo eso, ¿verdad? Y vemos, pastor, y vemos ¿cómo le digo? Bueno, yo lo llamo un consentimiento especial por el hijo. La mamá quería mucho a Jacob y el papá quería mucho a Esaú. Y había una división, ¿cierto? Y ahí, bueno, ya conocemos la historia y todo, pero siempre hay, preferencia, ¿no? Y a veces cuando hay preferencias hay problemas, ¿cierto? Y vemos la historia de José, bueno, etcétera. Entonces, es algo también importante para nuestro diario vivir también, ¿cierto? O sea, la situación tiene que ser, bueno, yo digo parejito, ¿cierto? Pero uno siempre tiene a alguien, ¿sí? Alguien, algún hijo especial, ¿cierto? En ese sentido. No lo Gracias. ocupa ellos ni lo ocupamos nosotros, sí. Gracias, Holman. Bien dicho. Y eso justo nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? La siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema que estaba sucediendo ahí? Buenas Como noches, ya, pastor. buenas Buenas noches, noches. Magali. Hola, buenas noches, pastor. Justamente uno de los problemas era lo que hablaba Holman, el compañero Holman, el favoritismo. Ahí nace la rencilla, nace la envidia y nacen muchas cosas en el corazón de cada uno, porque tanto me imagino que Saúl debió decir, mi mamá solo quiere al otro y mi papá solo quiere al otro, entonces eso ya había, y eso es malo en la familia, pero se da muchas veces. Y una de las cosas también que era Rebeca, que siente que va a ayudar a Dios aquello que le había dicho antes de que nacieran sus gemelos, pues que el mayor serviría al menor. Ella al escuchar la conversación de su esposo con su hijo, siente quizás que debe hacer algo porque ya estaba decretado eso, aquello que le dijo Dios, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Ya nos creemos, le ayudamos a Dios y también, qué sé yo, la guía de los padres no se pusieron de acuerdo, no había, porque de pronto no le dieron a sus hijos la misma atención. Ahí todos, la mayoría de los padres a veces fallamos, pero en ese andar estamos, ¿no? Gracias, Magali. Los problemas. Gracias. Gracias. Adelante, Holman. Y hay un punto importante que comentó la hermana Carola hace ratito, era del tema del nacimiento de gemelos, ¿sí? O de mellizos, bueno, que no es el primero, sino el segundo, porque es un buen detalle, no lo habíamos caído en cuenta, entonces, pero es bueno también profundizar y averiguarlo, que la hermana Carola decía que el primero, el que nace primero no es el mayor, sino el segundo. Interesante, muy interesante. Sí, ya tengo tarea para el fin de semana. Sí. Yo también. Sí, todos anoten la tarea. Sí, no, es importante, ¿verdad? Porque a veces son cosas, pequeños detalles. Obviamente eso no cambia la historia, pero sí es lindo saber, ¿verdad? Excelente. Entonces, vamos a hacer una pregunta muy coloquial en idioma, en el
¿verdad? Nuestro. ¿Quién de los dos era el alcahuete de la casa? ¿Se entiende la palabra alcahuete, verdad? Todos. En el hogar de Isaac, Rebeca y los muchachitos. ¿Quién era el culpable? María, adelante. Yo creo que la mamá estaba alcahueteando a Jacob, como dice el hermano, el hijo preferido, pero bueno, yo como madre, yo no tengo hijo preferido, para mí los tres me dolieron y los tres los quiero por igual, no hay preferido, porque yo creo que cuando hay preferido, bueno, aunque aquí mis niños, mis hijos, digo mis niños ya son grandes, siempre yo dice que yo quiero al único que es varón aquí en mi casa, y no es así, porque yo le digo, quiero al mayor porque es mayor, y quiero al segundo porque es segundo, y quiero al menor porque es menor, nada más, pero para mí todos por amor, y el mismo amor que siento por los tres. O sea, pero en la historia sí dice que hubo preferencia, la mamá hacia Jacob, y todo le dio ayuda. Nada más, Excelente. pastor. Muy bien. ¿Qué piensa Jocelyn? Se ve que es Jacob, porque es la mamá quien cocina para convencer a Isaac, es quien le prepara las ropas, incluso cuando Jacob le dice, no vaya a caer, no vaya a maldecirme mi papá, él ya dice, caiga la maldición sobre mí incluso. Entonces es alcahueteado, porque hacen las cosas por él prácticamente. No es como Esaú que fue a buscar y hacer lo que el papá le ordenó. Excelente, muy bien. Específicamente en la historia, ustedes lo analizaron muy bien, si ella, la mamá, pero en general en el hogar, ¿verdad? Siendo el jefe de la casa, Isaac, él tiene un gran problema, porque no se nota que la casa no estaba en orden, ¿verdad? Y muchos de los personajes bíblicos, de los héroes bíblicos que hablamos, tenían ese problema. Por nombrar a uno, ¿verdad? El sacerdote Elías, sí es Elías, él tenía sus hijos, ¿verdad? Pero estos hijos eran unos sinvergüenzas, unos pervertidos, ¿verdad? Y él no tuvo el valor de corregir a sus hijos. Entonces, el Señor dijo, porque eres mano floja, ¿verdad? No corrigiste a tus hijos, vas a perder el mismo día a tus hijos. Y así otras historias que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y a veces siguen hoy en día ese círculo que no, los papás a veces por, no sé, no disciplinarlos. Y nosotros sabemos que el Señor nos enseña que amarlos, disciplinarlos es amarlos, ¿verdad? Adelante, Holman, luego vamos con Dania y Jocelyn para continuar. Bueno, yo veo, pastor, Hay un que micrófono abierto, por favor. Pastor, yo veo la responsabilidad de ambas partes, ¿sí? Tanto la mamá y como el papá. No solamente la tenía el papá, sino también la tenía la mamá. Ella consentía a Jacob y el papá también consentía a Isaac. O sea, que había una balanza, había una situación difícil, ¿cierto? Ambos tenían pero tenían más, para mí, la autoridad que es el hombre, ¿cierto? Porque él debería haber colocado orden, ¿cierto? Siendo la cabeza. Así es. ¿Sí? Como dice la palabra de Así Cristo, cabeza de la iglesia, y el hombre es cabeza de la mujer, ¿cierto? Y en el caso del sacerdote Eli, gracias. Gracias a Ana que me corrigió. Muchas gracias. Eli, claro, Eli. Gracias. Gracias. Adelante, Dania. Pastor, yo más que nada tengo una pregunta. Me llama la atención el poder de las palabras, porque dice que va a pronunciar sobre él maldición o bendición. Incluso Rebeca dice que caiga la maldición sobre mí. Y me llama la atención a qué se refieren con esto, que no sé, lo vimos también con Noé y con la descendencia de Can. Entonces, ¿a qué se referían con esto? ¿Eran cumplidas estas palabras de maldición y de bendición? ¿La podían hacer todos los padres? ¿O será lo mismo que hacemos hoy en día
cuando hablamos algo mal sobre nuestros hijos, no sé, me llama la atención eso. Una pregunta, Daniel. Yo pienso aquí que fue más como para motivarle la acción malvada que ella tenía planeado, ¿verdad? Era decir, si tienes temor, si tienes miedo, yo me hago cargo, que caiga sobre mí la maldición. Y sí cayó sobre ella, porque usted, si nos damos cuenta, ella sí perdió a sus 2 hijos para siempre. No nos dice la Biblia si los volvió a ver o no, ¿verdad? Entonces, literalmente, la maldición sí cayó sobre ella, ¿verdad? Porque lo que hizo, pues ya no pudo ver a sus 2 hijos en paz. Excelente. Gracias. Adelante, Jocelyn y luego Magali. Sí, al ver esta historia también hace recordar que cuando ya la mujer interviene, que como dice, el hombre es la cabeza del hogar, pero cuando la mujer quiere intervenir y ir en contra o hacer lo contrario, siempre hay algo, ocurre esas diferencias, como ocurrió en el caso de Abraham, cuando Sara le dijo que tenía que entonces tomar a su esclava para que tuviese un hijo también. Y entonces Abraham cedió, en vez de esperar en confianza lo que ya Dios le había propuesto o lo que Dios ya tenía como promesa para él. Siempre esto de que la mujer interviene y no deja que el hombre siga la obediencia de Dios hace esta diferencia en las familias también. Excelente, muchas gracias. Adelante, Magali. Pastor, sí, hablaba la hermana del caso de Abraham y vamos más atrás, el caso de Eva, ¿no? Sí. Misma cosa, ¿no? Cómo se va repitiendo de generación en generación este patrón, por decirlo así, de que no, el hombre como cabeza de familia, dice la palabra que una casa dividida contra sí mismo no prevalecerá, y eso pasó en este hogar, no eso dieron el trabajo de ponerse de acuerdo con los hijos, y pasa hoy mucho en nuestra sociedad. Pero mira cómo vemos esta situación y vemos que ante los ojos de Dios, definitivamente, así como le dijo a Adán, él tenía que pues tener la confianza en Dios a sí mismo. Para mí, a pesar de que la mujer manipuló muy bien y esta situación, Isaac debía tener el control sobre su familia. No estoy hablando de este es el culpable o no, pero ahí había cosas que no estaban bien hechas, ¿no? Excelente, gracias. Gracias, Magali. Sí. Tienen toda la razón ustedes, ¿verdad? Estamos analizando cómo fue el hogar y se ve hoy en día la misma catástrofe, ¿verdad? También vemos un patrón que Jacob aprendió de sus padres, ¿verdad? Y lo aplicó en su vida. Ustedes tienen la dicha de enseñar, de preparar el estudio sobre la vida de José, ¿verdad? José fue una de las víctimas de ese favoritismo. Obviamente en su momento él era el hijo querido, el hijo amado, el que le dieron ¿cómo se llama? La capa que hicieron y todo eso. Sin embargo, notamos claramente el favoritismo. La túnica, gracias. La túnica, entonces, notamos ese mismo patrón, ¿verdad? Lo aplicó, lo que aprendió en casa con sus hijos y qué lío se metieron. Entonces, ya hablamos de la historia, ¿verdad? Cómo funcionó, cómo sucedió. Jocelyn nos contó la historia al comienzo y ya con eso creo que está bien. Entonces, ¿se resuelve el problema que mencionamos o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se resuelve? ¿No se resolvió? ¿Qué pasó aquí en esta historia? Pienso que no se resolvió, pastor. Pienso que no se resolvió. No se resolvió en el sentido de que esta familia ya se dividió. Esta familia ya como quien dice, el uno por un lado, el otro por el otro. La familia ya no estuvo más junta, porque incluso Esaú persigue a Jacob, la madre lo deja ir, y
nunca, y no dice tampoco la palabra exactamente si ya volvieron a estar juntos, o le tomó mucho tiempo encontrarse con el hermano para perdonarse, pero había ya, o sea, es que en ese sentido, hoy en día también, porque todo lo traemos al día de hoy, porque estos son, ¿cómo se llama? Tomamos estos ejemplos, por Claro. decir, Son aplicaciones, no fallar aplicaciones en prácticas a nuestra vida. nuestras vidas. Gracias, Magali. Adelante, Ver Sofía. que ellos fallaron y nosotros tratar de tomar un nuevo lema. Más vale, la palabra estaba así, decía así que... Gracias, Magali. Vamos a darle oportunidad a Sofía. Adelante, Sofía. Yo creo que sí se resuelve, aunque no de una forma ideal, pero se resuelve porque Isaac tenía que dar la bendición y ¿no? A su hijo primogénito, ya fuera que, como dice la historia, que cambiaron o que Saúl le dio la primogenitura, ¿no? O renunció o el otro codició o cualquiera fuera la figura que nos muestra ahora el texto, se resolvió porque se cumplió tal como tal como dice la palabra, que el mayor servirá al menor. Entonces yo creo que sí se resolvió. Y aunque eso provocó la disgregación también de la familia, sí es una solución. Excelente. Gracias, Sofía. Muy bien. Lo del favoritismo, no, ¿verdad? Pero la promesa de Dios de enviar un Salvador se iba a cumplir por medio de la descendencia de Jacob. No, vale ser muy específicos en decir esto, no por la acción de estos 3 personajes, bueno, 4, sino porque Dios mostró misericordia a estos 4 que ninguno de ellos merecía la gracia de Dios. Sin embargo, Dios siempre dice y hace, ¿verdad?, lo que es su voluntad y el bien para su creación. Entonces, aquí también, antes de pasar, ¿verdad?, ¿qué notaron ustedes sobre Isaac? ¿Por qué él pidió que vaya a matar a un animal que le diera de comer para darle la bendición? Es un poco como negociando, ¿verdad?, con la bendición que el Señor gratuitamente le dio para que diera a sus hijos. Entonces, eso es una aplicación también a nuestro mundo, ¿verdad?, que creemos que tenemos que hacer algo para recibir el favor y la gracia de Dios cuando es gratuitamente, ¿verdad? Querer negociar con Dios, yo hago esto, tú me das, ¿verdad? Yo te prometo ser un buen cristiano y tú me vas a dar lo que sea, ¿no es cierto? Cuando la gracia de Dios es gratuita. Muy bien, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? ¿Qué sobresalió en toda la historia que leímos en el capítulo? Andrés, adelante, hermano. La historia se trata de los hijos de Isaac y también ahora sí que de que el padre Abraham busca una esposa para Isaac. Específicamente, Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. Esa es la historia, ¿verdad? El engaño. Todo fue planeado perfectamente, ¿verdad? Mintieron, engañaron. Como ya mencionaron ustedes, la señora fue y buscó la ropa de su hijo mayor, lo disfrazó con las pieles de los corderos que lo habían pelado. Y todo eso, ¿verdad? Era una traición en su máxima expresión. Podríamos titularla el crimen perfecto, ¿verdad? Muy bien. Excelente. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia?
Acuérdense que esto es lo nuestro personal. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Si usted y yo nos pusiéramos en el hogar de Esaú, en el hogar de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Sofía, adelante, por favor. Me parece que un pecado sería el, el no amar a Dios sobre todas las cosas, porque si lo hubieran amado, hubieran respetado, ¿no? Lo que he establecido con su familia, el orden de cómo estaba, ¿no? Tampoco al prójimo, el segundo mandamiento, porque amar al prójimo también es, ¿no? Es amar al hermano de sangre. La madre también incurrió en eso. Y el engaño, ¿no? Porque ha habido engaño. Esos pecados. Gracias, gracias, Sofía. Adelante, Holman. ¿Qué pecado nos enseña? Pastora, antes de que me vaya al internet, se me va a ir, sale y entra. Vea, yo veo un gran pecado, porque vestido con la ropa de Saúl Jacob y cubierto parte de su cuerpo, le mintió descaradamente a su padre y tomó el nombre de Dios en vano. Sí. Él toma del nombre de Dios en vano y engaña, ¿cierto? Hay un engaño. Entonces yo veo en el pecado que tomó el nombre de Dios en vano, porque él juró, ¿cierto? Entonces veo para mí, veo ese pecado ahí. Gracias, Holman. Y aunque usted y yo no querramos admitir, ¿verdad? En muchos casos, también hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Para defender nuestra posición, nuestro estatus social de una dificultad extrema, hemos hecho lo mismo. Dani, adelante, por favor. Me enseña a confesar los problemas, los conflictos conyugales, me enseña a confesar el vivir para el mundo y no para agradar a Dios como lo hizo Esaú, y las mentiras también, pastor. Excelente. Muy bien, gracias, Dani. ¿Alguien más? A usted en lo personal, ¿qué pecado le enseña a confesar esta historia? Adelante, Jocelyn. Es que realmente es lo que usted acaba de afirmar, que es lo que comúnmente hacemos, a veces por esperar a que ocurran las cosas o los acontecimientos como nosotros queremos. Entonces no esperamos en Dios, sino que nosotros intervenimos y tal vez llevamos todo a complicarlo más. Es solo Dios que por su gracia y misericordia luego nos vuelve a levantar. Amén, bien dicho. Y todo lo que hicieron ellos fue egoísmo, ¿verdad? Así es. Puro egoísmo, en su máxima expresión. Holman, adelante, hermano. Pastora, y hay algo importante, Isaac prefirió confiar más en su olfato, ¿sí? Porque él olió, y nosotros lo vemos en su olfato, que en sus oídos. Eso que nos enseña a nosotros, que nosotros, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, él por su olfato, sí, como que sí es, y cayó también en la trampa. Entonces, nosotros debemos ser astutos como serpiente y el otro versículo de la paloma, no me acuerdo bien ahorita cómo es bien ¿sí? Sí. Pero él se dejó engañar por su hijo y él se confió en su olfato, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser muy prudentes también en ese tema, ¿no? En el diario vivir. Excelente. Yo quiero, gracias, Holman. Yo quiero pensar, ¿verdad? En los nervios que sucedió todo esto, ¿verdad? Porque se acercó, habló y Isaac identificó, ¿verdad? Dijo, la voz es de Jacob, pero el olor, la piel es de Esaú, ¿verdad? Entonces, imagínese usted al escuchar esas voces y 2 veces antes de comer el bocado, antes de bendecirlo, Jacob dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y como ya mencionó Holman, mintió. Sí,
Y también dijo, ¿verdad? Cuando dijo, oh, tan rápido ha sido agarrar el animal, él dijo, Dios, ¿verdad? Dios proveó, Dios nos dio. Entonces todo eso, toda esa maquinación, ese engaño, esa traición, pero me imagino que sintió como, bueno, a ustedes le ha pasado quizás alguna vez cuando uno está yendo a hacer algo y de pronto no está bien hecha las cosas y se pone nervioso, ¿verdad? Me imagino que había una pequeña dosis de nervios, por no decir una gran cantidad. Bueno, entonces, aplicando a nuestra vida en general, ¿verdad? Vemos la misma situación hoy en día. Vemos la manipulación, hijos que manipulan a sus padres para hacer cosas que después no son buenas. Controlar en nuestros hogares, siempre hay esa tendencia a ver quién manda en la casa, ¿verdad? ¿Quién tiene quién tiene la palabra, ¿verdad? El control. Engañar es una de las cosas que el ser humano usamos, ¿verdad? Para beneficio propio. Y todo eso es por no confiar en Dios, porque queremos hacer las cosas por nuestro propio pensamiento, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pastor, un detalle antes de que se me pase, si me lo permites. Por favor, sí. Vemos en el caso que él engañó. Él fue un tramposo, ¿no? En las Biblias de estudio, él es un tramposo, ¿no? En la familia. Sí. Y él se le revertió cuando él amaba a José. Sí. ¿Qué pasó cuando los hermanos lo vendieron? A él le llevaron la túnica y él lo que él hizo se le revertió porque ¿qué pasó? Dijo, mi hijo ha muerto, voy a hacerle duelo, ¿cierto? ¿Se acuerda, pastora? Lo dice la Sí. palabra en Génesis 37. Claro. ¿Sí? Que él rasgó sus vestidos, puso silicio y hizo gran luto por su hijo muchos días. O sea, lo que se... Toda su vida hasta que los vio. Sí, claro. Entonces ahí lo vemos, digamos, para el caso, nuestra vida diaria, lo que siembra se recoge, ¿cierto? Siembras amor, recoges amor. Siembra odio, recoge. Y es más grande la cosecha que la semilla, ¿no, pastor? Sí, 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 sí. Sí, es natural, es obvio, ¿verdad? Eso se ve hoy en día también. Gracias, Holman. Adelante. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Usted en lo personalmente. ¿Qué en lo personal? Perdón, profesor, ¿puedo participar? Sí, por favor. Yo creo que el amor de Dios se ve en que tenía que cumplirse esto para que de ese linaje, por así decirlo, también se cumpla la venida de Jesucristo y demás, ¿no? Todo lo que pasa posteriormente a este evento. Gracias, Sofía. Y dice aquí, Dios da sus promesas divinas a gente pecaminosa y defectuosa como lo fueron Isaac, ¿verdad? Jacob, y a nosotros también lo ha hecho lo mismo, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, en todo Dios está obrando para el bien de los que lo aman y han sido llamados por él. Entonces, aún en los momentos difíciles de nuestra vida, Romanos nos recuerda que aunque humanamente nos parezca que no tiene sentido, que las cosas están patas arriba, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos está enseñando algo de una situación, por ejemplo, algo crítico, algo doloroso, que es un funeral. El Señor tiene su propósito de mostrarnos que no vivimos acá en esta tierra eternamente. También si de pronto hay una rivalidad entre los seres queridos, quizás ese momento por lo menos es una reunión una familiar. También el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que el que cree y es el que, ¿verdad? El que cree, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, todas esas bendiciones, aún en esos momentos amargos, tristes de un velorio, pues aprendemos algo. El Señor nos enseña algo. Muy bien, dice, de una familia así viene mi Salvador. El Salvador perfecto viene de gente así para salvarme a mí y a ustedes también. Entonces, como
ya dije anteriormente, ninguno de ellos, ni Jacob, ni Esaú, ni Isaac, ni Rebeca, merecían el favor y la gracia de Dios. Pero bendito sea Dios que no se trata de merecimientos, sino Él nos muestra su misericordia y su amor por nosotros. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud? ¿Algo? Bueno, a confiar en sus tiempos y sus caminos. Saber que Él es Dios y no yo. Ser honesto y sincero con la gente. Estar contento con las bendiciones que tengo. No sentir que tengo que defraudar, mentir para recibir una bendición, ¿verdad? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo compartiría usted? Adelante, Andrés. Pues yo pienso que sería muy bueno compartir este mensaje cuando uno vea pues una familia en dificultades pues no sé, de algo que no se puedan poner de acuerdo, algo que estén codiciando que no sea de ellos, o una herencia, o inclusive pues hasta al punto de estarse ya muriendo, arrepentirse de todo lo malo que hacemos para estar bien con nuestro Padre Celestial. Gracias, Andrés. Muy buena aplicación, ¿verdad? Las herencias han sido causas de tragedias, de crímenes, de peleas tremendas, ¿verdad? Y muy bien dicho, ¿sí? Cuando nos falta Sí. paciencia o somos tentados a ayudar a Dios de una manera moralmente equivocada. La historia bíblica, Sara ayudó a Dios. Ahora también, Rebeca dijo, échale una manito, ya Dios ha pasado muchos tiempos y es más, ya mi marido ya está viejo y va a morir y hay que actuar a tiempo. Resulta que Isaac no murió, ¿verdad? Duró muchos años más hasta que al fin vinieron los hijos y lo enterraron. Se encontraba imposibilitado, pero más no muerto. Así es. Excelente. Entonces, ustedes han escuchado esta frase, el fin justifica los medios. O sea, Rebeca hizo bien o mal. Entonces, vamos a ver qué dice. Sí, adelante. ¿Puedo contestar yo? Yo creo Sí. que Rebeca hizo mal, pero aunque debió suceder eso, Rebeca hizo mal. Excelente. Claro Muy bien. que sí. Mal. Pero se ha escuchado, ¿verdad? Esta frase se ha usado a lo largo de la historia para decir, si el resultado final es bueno, está bien hacer algo chueco, algo malo, ¿verdad? Está bien cometer un Sí. pecadillo para hacer algo bueno. Está bien robar si vamos a ayudarle a alguien con lo robado. También decimos, está bien abortar a un bebé para que no sufra, ¿verdad? Otra vez volviendo, el fin justifica los medios. Pero es una frase que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios le había dicho a Rebeca, en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eso fue la promesa que Dios hizo a Rebeca, ¿verdad? Cuando ella estaba preguntándole a Dios, Señor, ¿qué está pasando con estos muchachitos aquí adentro? Están peleando, ¿verdad? Estaba incómoda. Quería hijos, pero ya estaba quejándose, ¿verdad? Y después cuando el Señor le dijo lo que le dijo, ya no quería escuchar, ¿verdad? Jacob y ella sintieron la necesidad de engañar a Isaac para echarle la mano a Dios en cumplir sus promesas. El fin justifica los medios. La frase es peligrosa porque se podría utilizar para justificar toda clase de maldades. Por ejemplo, la eutanasia,
aborto de bebés, robar, etcétera. ¿Algo iba a decir Magali? Adelante, por favor. Por supuesto que está mal, o sea, siempre un comentario que el fin justifica los medios y siempre, la mayoría de las veces eso nos lleva a algo que no es, porque si Dios pone si tenemos en la ley o en cualquier tipo de sociedad una justicia y si nosotros no la llevamos a cabo, no la obedecemos, ya estamos pecando, ya estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de que puede ser que salga, pero no siempre, o sea, por ejemplo, en la vida no siempre sale bien todo. Una cosa sale chueca y otra cosa sale bien. Así que esto del fin justifica los medios, no lo creo. Siempre hay que tomar la decisión correcta. Por supuesto que no, Magali. Gracias. Gracias, bien dicho. Sí, esa es una excusa que Satanás pone, ¿verdad? Para que sigamos pecando, sigamos haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios. La respuesta de Dios, ¿qué dice? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, ¿verdad? Porque pues nuestra inteligencia siempre nos lleva a hacer cosas que después nosotros mismos nos arrepentimos. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, ¿verdad? Esa es la solución. Eso es el remedio. Eso nos dice el Señor todos los días en su palabra. Pero ¿cómo somos nosotros? Siempre queremos estar un paso más adelante del Señor, ¿verdad? Muy bien. Los últimos... Profesor, si me permite, Sí, adelante. ese es el dicho, el fin justifica los medios. Aquí en un momento se cambió, los medios justifican el fin. Okay. Ese es más, me parece más rudo que el fin justifica los medios. Buena esa, el desafío, sí. Excelente, sí. Pastor, y cuando yo estaba leyendo esto y ahí me encontré esta cita bíblica de Oseas que dice, Oseas 14:9 dice, justamente el último versículo, ¿quién es sabio para que lo entienda? O sea, la voluntad de Dios. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Que los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán en ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Y sí, eso es muy cierto, pastor. A veces ahí cae eso de que el fin justifica los medios. No es verdad. Excelente, Pastor, gracias. Gracias, Magali. Adelante, Holman. Pastor, yo tengo una reflexión y es la siguiente. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo llegando a esto, nosotros no tenemos que, digamos, criticar o de pronto pensar por qué Dios escogió a una persona imperfecta como era Jacob. Es el plan de Dios. Entonces yo me hago la pregunta y es para todos. ¿Por qué nos escogió a nosotros? ¿Cierto? Excelente pregunta. Claro, excelente. Siendo imperfecto. Sí, es una reflexión, ¿no?, que tengo yo, ¿cierto? ¿Por qué nos escogió a nosotros? Y el apóstol Pablo lo dice si echamos una ojeadita, acordándome en Romanos 9, él hace una reflexión también, ¿cierto? Y la reflexión que yo tengo en este momento es, sí, escogió a Jacob imperfecto, tramposo, de todo, pero ahí venía ya una descendencia, ¿cierto? Del Salvador. Entonces, ¿por qué me escogió a mí siendo imperfecto también, ¿cierto? Excelente, gracias a Holman. Usted, excelente. Ese es el próximo paso, ¿verdad? ¿Por qué eligió a Jacob para que fuera el heredero y no a Esaú? ¿Verdad? Y también vamos a hablar de la pregunta que hizo Holman. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Si usted y yo nos paramos al mismo lado de la familia de los Isaacs, ¿verdad? Pues igual somos iguales, igualitos. Sí. Jacob iba a ser el heredero de la promesa de su familia, iba a venir el Salvador. ¿Por qué no? Porque Jacob
y no Esaú? Bueno, porque esa es la voluntad del Señor. Quizás este sea el pasaje que dijo Holman. ¿Un voluntario que me ayude a leer esto, por favor? ¿O una voluntaria? ¿Puedo yo, profesor? Adelante, Sofía. Romanos capítulo 9, verso 10 al 16. Sí. También sucedió que cuando Rebeca concibió a un solo hombre de nuestros antepasados Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confiar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Gracias, Sofía. Entonces aquí estamos viendo claramente, ¿verdad? Que las cosas del reino de los cielos no es por cuestión de merecimiento, sino por pura gracia de Dios. Adelante, Holman. Y algo importante, pastor, y lo dice la palabra, es que lo vil y menospreciado, Señor, escogió el mundo para avergonzar a los sabios. Amén. ¿Cierto? Entonces lo vemos el caso. Yo tengo una experiencia, pues, personal también en este tema, porque, bueno, yo, por la misericordia y el favor de Dios, yo hago radio. Y la primera vez que yo hice radio hace unos años, ante el micrófono en una emisora, yo veía a ese micrófono como si hubiera multitud de gente y yo comencé pues leyendo unas noticas y todo nervioso, ¿no? Ya al cabo de un tiempo, la gloria para Dios, pues yo ya dirigía y bueno, entonces yo decía, ¿por qué Dios en el tiempo atrás, cuando yo era una persona pecaminosa en una situación tremenda, tremendísima, tremendísima, ¿por qué Dios lo escogió a uno? ¿Sí? ¿Quién era yo para yo estar sentado en una emisora predicando la palabra de Dios? ¿Cierto? Entonces, lo lleva a uno porque Dios, en su infinito amor y su misericordia, escoge al que Él quiere. Por eso el libro de Romanos dice, ¿es injusto Dios? No. Y por eso yo me hago esa pregunta, ¿por qué me escogieron a mí? ¿Y por qué escogieron a Carola o las hermanas que están acá o al pastor? Con un propósito, ¿cierto? Gracias, muy bien. Y ahorita vamos a profundizar ese tema con el pasaje bíblico de Efesios capítulo 1. Dice, es por pura gracia de parte de Dios, no tiene nada que ver con lo que hicieron Jacob o Esaú, ni bueno ni malo, simplemente Dios eligió a Jacob. Excelente. Entonces, vamos a leer nuestra elección, Efesios 1, 4 al 6. Un voluntario, por favor, adelante. Amén, pastor, yo puedo. Adelante, Dania, por favor. En Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Excelente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Verdad? Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos e intachables, ¿verdad? Para que fuéramos adoptados como hijos suyos, según la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que le demos gloria y alabanza. Entonces, también hay un pasaje bíblico que ustedes han leído quizás de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Donde dice que somos sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz
admirable, ¿verdad? Y continúa el versículo 10, dice, antes ustedes ni siquiera eran esto, pero ahora lo son. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, hay una enseñanza, ¿verdad? Mala que dice que Dios nos escogió para que seamos salvos, ¿verdad? Un cierto grupo, es como algo que solamente algunos tienen esa dicha y otros no. Aquí lo que la Biblia enseña es que Dios mostró amor a todo el mundo, ¿verdad? Por eso el pasaje bíblico de Juan 3:16 dice claramente, dice que porque Dios amó a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va el pasaje bíblico? Ya se me fue. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Y ahí va la parte, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nosotros creemos, enseñamos y confesamos que Jesucristo murió, la sangre de Cristo cubrió todos los pecados del mundo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué no todos irán al cielo? Holman. Pastor, y algo para aportar es en la oración que hace nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial, la oración más larga que hay en la palabra de Dios en la Biblia, Juan 17. Él dice, guárdalos en tu nombre, ya que no estoy, guárdalos. O sea, es una tremenda bendición habernos escogido, la gloria para Dios. Sí. ¿Cierto? Y es la oración, si nosotros la escudriñamos, la saboreamos, y cada punto, una coma, una tilde, es algo especial para nosotros, ¿cierto? Dice, yo no oro por el mundo, sino por los que tú me diste, ¿sí? Es algo especial, o sea, se le coloca a uno la piel de gallina, ¿cierto? La piel de gallina, cuando uno le dice, ¿quién era yo? ¿Sí? Para ser tan privilegiado, ¿cierto? Es algo muy bonito, ¿sí, pastor? Excelente, hermano. Bien dicho, bien dicho. Entonces, aquí vamos a ser muy específicos en decir, ¿verdad? Que la gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Como dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, la gracia de Dios, la fe que Él nos ha dado, la obra redentora, todo eso es un regalo de Dios. Aquí vale muy bien vale la pena decir que no podemos jugar con la gracia de Dios. Muchos dicen, yo ya soy escogido por Dios, ya soy creyente, y creyente voy a ser toda mi vida, pero usted y yo podemos caer de la gracia de Dios e irnos al infierno. Entonces vivimos por la gracia de Dios, en las palmas de Dios, por el Espíritu Santo. Es por eso que cada día nos postramos a los pies de Cristo a meditar su palabra, ¿verdad? Y le damos gracias que Él se compadece de nosotros. Adelante, María, por favor. Una pregunta que le iba a hacer, pastor. Sí. Acerca de lo que estaban hablando, pero ya es de la gracia. Pero otra pregunta que está ahí que quería hacer era que dice en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé y a más a Esaú aborrecí. Como ustedes estaban dando unas preguntas, entonces yo quería saber algo sobre esa pregunta, que no conteste, pastor. Sí, bueno, ok, aquí está Holman. Sí. Bueno, lo que está diciendo aquí Dios es verdad, está diciéndole, es mi asunto, ¿verdad? Es algo que yo en mi gracia no estoy viendo a quién, ¿verdad? He amado o he odiado. Lo que está diciendo aquí es, yo veo el corazón, ¿verdad? Si vamos a la historia, ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Se acuerdan la primera, cuando ellos ofrecieron los primeros holocaustos a Dios? ¿Qué pasó con los dos? ¿Por qué el holocausto que ofreció Caín no era agradable a Dios? Por su corazón que no estaba con Dios. Ok, entonces era su corazón. Entonces, si yo no odié
a Esaú porque quiero odiarlo. El odio, ¿verdad? El rechazo es porque él mismo, ¿verdad? Son, como dice Isaías, son sus, ¿cómo va el pasaje bíblico? Son sus iniquidades las que le separan de su Dios, ¿verdad? Entonces, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque tanto amó Dios al mundo, pero después el 17 y el 18, dice, el que cree es salvo, pero el que no cree ya es condenado por haber rechazado el único camino, el único medio al cielo. No sé si contesté la pregunta, María. Exacto, pastor. Gracias. Gracias al Señor. Ok. Entonces, es por pura gracia que Dios te ha hecho testigo, ¿verdad? Que Dios te ha escogido. Entonces, contestemos la pregunta que dijo Holman, que hizo, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? Por pura gracia, ¿verdad? Dios hizo todo eso ¿para qué? Para que seamos santos e intachables en su presencia. ¿Verdad? Es increíble, ¿verdad? Dios hizo eso para que seamos santos e intachables. Dice, fuéramos adoptados como sus hijos por medio de Cristo. ¿Para qué? Para que al final, después de todo lo que Dios hizo por nosotros, le demos gloria y alabanza a su bendito nombre. Excelente, hermanos, con los minutos que nos quedan, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del proyecto final. José es vendido, capítulo 37 de Génesis. Usted va a formar un plan para enseñar esta historia. No tiene que enviar un video, no tiene que enviar unas fotos. Confiamos en ustedes que se van a deleitar en enseñar este curso. Entonces, la fecha límite, 8 días después de la última clase, ustedes ya saben, 2 semanas. Y si por algún caso, alguna dificultad, necesitan unos días más, se los vamos a conceder. Ahí está, usando las 4 Cs, a captar una introducción, contar la historia o leerla, las 7 preguntas y las 5 preguntas de consolidar. Considerar. Sí, pregunta para ustedes. Ya están, si entienden bien lo del proyecto final, ¿creen que será conveniente hacer una clase más para hablar solo del proyecto final, del propósito de Academia Cristo, del acuerdo doctrinal y el grupo sembrador? ¿O están bien con estas 8 lecciones? Ustedes me dicen. Perdón, profesor, una preguntita. ¿Este proyecto lo vamos a hacer de forma escrita o vamos a hacer con un video o con audio? No, solo escrito y ustedes van a enseñar. Van a enseñar a alguien más. Entonces, lo que escriben van a enseñar a una persona, a 2 personas o a un grupo de personas. No es necesario enviar un video. Si quieren enviarnos una foto, sería fantástico, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en ustedes. Sabemos que van a enseñar. Puede ser a 5 personas, a 100 personas, como una persona. ¿Está bien? Ya, entonces nosotros hacemos como que un chanchullo, ¿no? Y ahí ponemos las cosas que vamos a hacer y después con eso enseñamos a una persona. ¿Así sería? Sí, entonces literalmente es las 12 preguntas, ¿verdad? Porque son 12 preguntas. Entonces usted estudia el texto, le llena las respuestas, ¿verdad? Ese es su material. Ya cuando tiene hecho el material, dice, voy a invitar a la vecina. Ante las personas. Sí, entonces, ¿no? Usted expone lo que escribió con sus ideas, con sus pensamientos. Y si desea mandarnos una fotito, sería un gozo extra para nosotros, ¿verdad? Pero si nomás escribe y si pone una notita, este curso enseñé o esta clase enseñé a tal persona, ¿verdad? Con cuántas nos reunimos. O si pone antes de dar la clase, diga, este curso esta lección, tengo el propósito de enseñar a 4 personas que tengo en mente, ¿verdad? O algo así.
Entonces eso es, la idea es que ustedes practiquen las 4 Cs, ¿verdad? Personajes de la introducción, personajes de la historia, objetos de la historia, el problema, dónde sucedió, cuándo sucedió y todo eso, ¿verdad? Entonces, para que se familiaricen con la historia y así se les haga más entretenido la enseñanza. ¿Tiene sentido, Sofía? Así es, pastor. Ok. ¿Alguna Sí, otra pregunta? profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, está todo claro, pastor. Excelente, excelente. Y también pueden enviarme a mi correo electrónico o por interno. Yo les voy a pasar con la grabación mi correo electrónico para que me manden directo allá o por interno también funciona. Holman, adelante, hermano. Gracias, pastor. Pues agradeciéndole de antemano que se me está yendo la señal. Primeramente a Dios, a Academia Cristo, a usted, a todos los profesores, los compañeros. De gran edificación, todos los cursos. Muchísimas gracias, pastor. Y entonces nos veremos más adelante con la ayuda del Señor en otros cursos y por el interno más adelante, en próximos días le escribo, pastor. Muchísimas Excelente. gracias a todos mis hermanos y pues me despido así, pues yo sigo, pero el que se me está yendo el internet, ¿dónde estoy? Entonces aprovecho este momento que me llegó. Gracias, pastor. Un abrazo a la familia y a la familia de Cristo y a su familia, pastor. Gracias. Excelente, gracias, hermano querido. Entonces vamos a cerrar con oración y luego nos despedimos. Perdón, Un gran abrazo. profesor, solo para precisar, disculpe, profesor, solo Sí. para precisar, el 5 de septiembre tendríamos que entregar como fecha a tope, ¿no? Como fecha límite, como de Ya. sí, pero hay 2 semanas, cuenten 2 semanas a partir de hoy. De acuerdo. Excelente. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a cerrar con oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pudimos contemplar tus promesas, que todas y cada una de ellas se cumplieron en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Padre amado, porque tú sí eres fiel, porque tú sí eres bueno, porque tú sí eres cariñoso con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te pedimos que fortalezcas y bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo para que ellos pongan en práctica lo que han aprendido. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque cada día nos abres el entendimiento espiritualmente, los ojos de la fe, los oídos, para que escuchemos, para que veamos y así compartamos con los demás. Te doy gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por esta oportunidad que me has brindado de aprender y de crecer junto con mis hermanos y hermanas en la fe para seguirte alabando, seguirte venerando tu bendito nombre. Y al fin, Señor, quedarnos con el corazón agradecido al recordar, al ver tu grandeza, tu amor, tu misericordia por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por habernos perdonado nuestros pecados, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, sin que lo merezcamos, Señor. Tú nos mostraste tu amor infinito. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amor eterno. Entonces, me despido de ustedes, ¿verdad? Agradeciéndole al Señor por el tiempo que igualmente.